Gloria a Dios. Yo el alfarero y tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Me dijo, no me gustas, te voy a cambiar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en vez de tu quejar. Quiero una alabanza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo, no me gusta, te voy a transformar. Alabado Dios, Y aleluya. en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en vez de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Y esta tarde vamos a hacer una oración, hermanos. Dios es el que va a hablar, no voy a hacer yo, se lo aseguro. Yo le aseguro que él va a hablar con nosotros hoy. Amén. Alabado sea Jesús y nos va a enseñar muchas cosas más de las que nosotros no hemos todavía alcanzado. Y en esta tarde yo quiero que el hermano Carmelo y el hermano Pastor nos presenten. Nos presente la palabra, preséntenos a nosotros Amén. delante de Dios para que Dios abra nuestros 5 sentidos Santo es el Señor. y nuestro espíritu se alegre en nosotros y Él traiga a nosotros lo que nosotros necesitamos en este día aprender. Alabado sea su nombre, para que Dios se glorifique en nuestras vidas. Aleluya, aleluya, Padre amado. Padre, Que yo no sé, oh Dios, la necesidad. oh, poderoso, Padre, grande, de cada Padre, una mi de Dios, nuestras tú eres vidas. grande, Presentamos delante de santo, Dios. santo. Háblanos, Oh, mi alma te adora, eterno. a través de tu palabra. Señor, unge los labios de tu sierva. Oh Cristo amado, esa palabra, mi Dios, no torne vacía, sino que haga lo que amén es enviada. Señor, obedecerte, mi Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Te alaba, mira mi fuerza, mira mi Oh, fuerza. glorifica. Mira la necesidad, mi Dios, aleluya, de todos nosotros. Nombre que es sobre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Para nuestra edificación. Gracias. Sobre la autoridad que Gracias. Alabado Dios, aleluya. nos permite. Amén. En el nombre precioso de Jesús. Alabando a todos los hermanos que están en el internet, Dios me les bendiga mucho, gloria al Señor, y ojalá en esta tarde, verdad, el Señor tratando con nosotros
nos saque de muchos errores, alabado Jesús, aleluya, y de muchas condiciones que nosotros no vemos la mano de Dios, pero que Él está ahí, gloria a Dios, aleluya. Porque conforme aquí a la palabra que hemos leído, que dice que aconteció Jesús estaba orando, y yo me pongo a meditar, después que llega mi aleluya. A Jesús se encuentra orando en muchas cosas, en muchos lugares, por muchos motivos, por muchas razones, pero especialmente yo creo que el Señor Jesucristo oraba porque no podía vivir lejos de su papá. Necesitaba oír la voz de su papá, necesitaba oír el consejo de su papá, la fuerza y la esperanza que tenía de vencer todos los obstáculos para poder llegar a la cruz. Y yo creo que cuando él se separaba de los grupos, era que había una conversación especial a favor del problema que había en el pueblo en aquellos días, porque toda una vida hablando del que iba a vencer al enemigo, pasan años y años, y la promesa seguía en pie, se buscaban las formas de Dios, buscando las formas de alcanzar la mente del hombre, el corazón del hombre para que cambiara. Y aún en los últimos profetas, pequeños como le dicen, grandes, elegidos por el Señor, llamados por sus nombres, dándole las visiones que Dios le daba para el pueblo. Perdón, el pueblo estaba ciego, no veía. No veía la necesidad de Dios para acercarlos a ellos. Alabado Dios, aleluya. Y ahora, ¿qué sucede? Si antes no lo entendían, hermano, ahora iban a entenderlo menos. Porque antes estaba el hombre incapacitado, pero ahora el hombre está sujeto a una ley dada por Dios, pero transformada al gusto del hombre para beneficio propio. Ya era muy poco lo que se hacía para adorar a Dios, para obedecer a Dios en aquella situación de la ley, en aquellos rictos que se había, que hasta Dios los rechazó, hermano, de tanta porquería que tenían. Yo digo, ya no quiero nada de eso, estoy hastiado. Y todavía Dios sigue tratando de aquel pueblo más cerrado, más lejos de Dios, y más usaba a Dios para su propio provecho. Lo único que tenían a Dios era el nombre, que ellos sabían que Él era el Todopoderoso, pero no se daban cuenta que lo que ellos no recibían era porque ellos no le servían a ese Dios Todopoderoso, sino que usaban los poquitos conocimientos que tenían para sacar provecho del Dios Todopoderoso. Y hay una diferencia entre el Dios poderoso y usar al Dios poderoso. Gloria a Dios. Hay una diferencia bien grande, ¿no? Es que usted haga las cosas para Dios porque ama a Dios, y el que usted use a Dios para que Dios se vea obligado a bendecirlo a usted. Sí, Señor. Hay una diferencia enorme, hermano, en la enseñanza. Y yo recuerdo que Jesús se separaba. La primera separación que hizo Jesús fue cuando se presentó al mundo como el Cordero, que fue y se bautizó, se sumergió. Ya le había hecho milagros, ya se había dado a conocer al pueblo, pero no se había dado a conocer como el Cordero Inmaculado, aquel que no tenía pecado, aquel que no se vendía, aquel que no iba a hacer negocio. La gente no lo conocía, era así. Alabado Dios, aleluya. Aquel solamente lo conocía el Padre, y que estaba en él y con él, y le había dicho:
Pasa, yo te permito llegar a la cruz porque yo te voy a levantar. Yo soy lo suficientemente poderoso. Además, el que está en contra tuya es creado por ti. Él no tiene poder contra ti. Alabanza hacia tu nombre. Alabado Dios, aleluya. Y en aquellas conversaciones íntimas que Jesús tenía, salía con más fuerza y con más amor hacia los hombres y con más anhelo de libertar a los hombres. Él no pensaba en los clavos, él no pensaba en los cantazos, él no pensaba en la humillación, él pensaba, yo soy el que voy a quitarle eso que él tiene. Y esa pobre gente, porque les tenía lástima a todo el mundo, Jesús les tenía lástima a todo el mundo. Alabado Dios. Y por eso se acercaba a ellos, se acercaba a los cojos, se acercaba a los ciegos, se acercaba a las viudas. Él no rechazaba a nadie por la condición física que andaba ni por su pecado, hermano. Él no hacía nada que no fuera a favor de los hombres. Amén. Alabado Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús. Y llegó hasta este día, hermanos. Lo primero que hizo Dios cuando llegó al conocimiento del acercamiento de la redención de los hombres del día ya elegido por Dios para la cruz, se presenta, se bautiza para dar ejemplo y a llevar a cabo de una limpieza de contaminación que podía haber en el cuerpo de tierra, porque iba a la presencia del grande de Israel, el santo, el que le era santo, santo, el cual no puede lidiar con el pecado, al cual separó al hombre de Dios, su creador. Y eran unas oraciones de horas y horas, pero también de semanas y meses. Y era simplemente, hermano, orar por aquel trabajo que había que llevar a cabo para esa santificación. No era decir, yo voy a la iglesia y le pido a Dios que me conceda un carro, un Cadillac, porque Dios puede hacerlo. Yo no tengo duda que si Dios quiere tocar a Trump y cambiar el mundo entero, Trump lo puede cambiar. Pero no, el problema de Dios no es con Trump. El problema de Dios es con la iglesia. Amén. Alabado Dios. Que esta falta de fe. Es la iglesia que conoce a Dios, sabe que Dios existe, pero no tiene la suficiente inteligencia para confiarse en ella, que Dios, lo mismo es la muerte que la vida, pertenecen a Dios. Es la iglesia la que no se confía totalmente. Yo recuerdo que una vez un doctor me dijo, confía en mí. Confía en mí, que lo que va a suceder va a salir bien. Y era un doctor, hermano. Pero cuando usted llega a un doctor y usted se pone nervioso porque usted no confía en lo que va a pasar. Usted no sabe si él lo va a sacar bien o lo va a matar allí. Y como hombre puede suceder las dos cosas. Pero si usted confía que aquel doctor estudió por amor a las almas y que verdaderamente ama a los hombres, él hace todo lo posible por pelear contra la muerte y darle a usted la vida que Dios quiere que usted tenga. Y yo pude confiarme en aquel médico. Y por eso usted me ve aquí. Alabado Hizo lo que tenía que hacer y el mío ya estaba en casa. Porque antes de él estaba Dios. Sobre él estaba Dios. Y conmigo estaba Dios. Ahora yo tenía que confiar que Dios iba a usar a aquel hombre para sacarme adelante. Amén. Alabado Dios. Usted y yo como iglesia tenemos a Dios prometido desde el principio de la caída del hombre. Prometido. Y aquí venimos y lo usamos, le damos de patadas y de aquí y de allá. Pero cuando usted puede tener la persona más mala del mundo, pero si le va a dar 1,000 pesos, mire lo mejor que hay. Siempre y cuando que le dé los 1,000 pesos. Pero y si no le hace daño y le dan 1,000 pesos, mejor. Alabado Dios. Es mucho mejor, aunque le haga daño a todo el mundo. Pero si a usted no le hace daño en particular, para usted lo mejor que hay.
¿Y quién le va a decir a usted que usted no está seguro de que ese hombre es bueno con usted? Porque usted no hizo nada para que él tuviera misericordia y le regalará 1,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Pues para usted lo mejor. Alabado Dios. Como también puede venir una persona que no tiene nada en contra de usted y llega un momento que su debilidad física es tan grande que por quitarle un pedazo de pan lo mata. Y en la mente de él no estaba eso. Pero la necesidad de ese minuto, la desesperación que cae, hermano, es tan grande. Y el miedo a pasar más hambre es capaz de matarlo a usted si usted no le da el sándwich. Mientras el otro tenía más, le daba 1,000,000 de pesos. Y no le hizo daño. Y todas estas experiencias están en la Biblia. Pero el Señor me llevó aquí porque esta gente, los discípulos, lo ven que él está orando por allá. Esta vez no llamó a nadie. Unas veces llamaba a uno y otras veces estaba con otro. Pero esta vez estaban ellos cerca, pero Jesús no estaba con ellos. Se fue a orar. Entonces aquí, ¿cuánto tiempo cogió? No dice la Biblia orando. ¿Qué fue lo que pidió? Yo estoy segura que ninguno de los que estaban allí oyeron lo que él estaba diciendo. No había micrófono, no se oyeron gritos. Así que aquella oración era entre Dios y Jesús. Y la cuestión es que, ¿cómo fue que ellos se fijaron que aquella oración era diferente a todas las demás oraciones? ¿Qué le hizo pensar a ellos que en ese momento, cuando ellos oraban, era diferente a la oración de Jesús? ¿Qué nos hace a nosotros pensar cuando estamos mal haciendo las cosas? Y a mí me llama la atención que ellos le dicen a Jesús con pena: enséñanos a orar, como Juan enseñaba a sus discípulos también. O sea, que vio una diferencia de palabras, de acción o de necesidad en aquel grupo. Y aquel grupo se dio cuenta que cuando Juan oraba, sucedían las cosas, Dios se las concedía. Cuando Jesús oraba, Jesús estaba contento con aquella posición de orar. Y usted sabe el problema de nosotros. Es que nosotros no sabemos orar, y cuando usted ora, como no sabe orar, pues usted no recibe la verdadera necesidad que usted tiene. A veces yo tengo la necesidad de llorar, pero miro a todo el mundo y ¿qué dirán si lloro? Y no lloro. Pero si la necesidad mía era de llorar, hermano, yo debo, en vez de ir a pedirle y gritarle y hablarle a todo el mundo, es de llorar y decirle a Dios: hazme llorar porque necesito reventar esto que me está agobiando. Este dolor es muy grande. Déjame orar y déjame desahogarme delante de ti para que se me quite esta angustia. No piense que esa angustia es falta de algo. Es una necesidad que nosotros tenemos en ciertos momentos de llorar. Y debemos de llevar a cabo. Debemos de pedirle a Dios que nos haga llorar. ¿Para qué? Porque el cuerpo necesita relajarse, necesita limpiarse y la mente necesita expandirse para entender los planes de Dios en nosotros. Alabado Dios, te adoramos. Cuando estos muchachos vieron que lo que ellos hacían no era lo que ellos pensaban que debían de hacer, se dieron cuenta de la forma diferente que tanto Juan como Jesús oraban, cómo se acercaban a Dios. Podía ser la condición de ellos, ¿verdad? La falta de fe, podía ser la falta de confianza, pero tal vez era la falta de entendimiento, que orar significa hablar. El orar significa decir, enseñar, pedir y buscar la forma
de cómo obtener algo que se necesita. Alabar. Si usted no lo dice, como dicen por ahí, ¿verdad? Si no lo dice, no lo sabía. Y si usted no le dice a Dios lo que usted desea, la forma que Dios le puede entender a usted, más nunca Dios le va a dar lo que usted quiere, porque está allá arriba, está acá encerrado. Su corazón le está pidiendo llorar y usted está pidiendo un Cadillac. Eso es una oración mala, ¿no? Eso es no saber orar por lo que usted necesita. Dios prometió cumplir con las necesidades diarias de nosotros. No las necesidades del mundo entero. Pero a la iglesia le prometió que todo lo que le pida en el nombre del Señor, Dios lo va a hacer. Esto no se lo prometió a todo el mundo, pero a la iglesia se lo prometió. Y el problema de la iglesia es que no sabe orar. Porque cuando va a orar, viene tantas cosas que quiere que se le olvida la necesidad. Por ejemplo, yo escribí unas cositas ahí que dice, si yo necesito comida, yo no voy a ir al banco. Ni voy a ir a un doctor. Ni voy a ir a una farmacia. ¿Verdad que no? Ni voy a ir. Puede yo ir a casa de una hermana. La mente me puede ir a casa de una hermana, a lo mejor me da una compra. Pero la verdadera necesidad yo la tengo que ir a cubrir a un supermercado. ¿Por qué un supermercado? ¿Y por qué usa el supermercado, hermano? El supermercado representa la bendición, dádiva de todo lo que usted necesita aquí en la tierra. ¿Qué es lo que necesita su cuerpo para mantenerse saludable? ¿Qué son los minerales que se buscan? ¿Cuál es la vitamina que yo necesito hoy por la mañana? ¿Cuál es la vitamina que necesita mi corazón para fortalecerse? ¿Cuál es la vitamina que necesita limpiar la sangre? Y todo eso usted lo encuentra ¿dónde? En el supermercado. Porque si usted va a una tiendita chiquita, lo que tiene son papas fritas y tal vez un poquito de jamón, pero no tiene todo lo que su cuerpo necesita. Nosotros necesitamos a alguien que represente a Dios, que es el que conoce la necesidad de este cuerpo, lo que hay en este cuerpo y cómo administrarlo a él. Los apóstoles le dijeron, enséñanos a orar. ¿Qué pedían ellos? Que no estaban satisfechos. ¿Por qué necesitaban oyendo a Jesús hablar? Y era que sus mentes no estaban puestas en el lugar que debía. Y cuando Jesús le dice, primeramente, reconozcan a quién le van a pedir. Dígale, Padre nuestro. Segundo, identifiquen el lugar donde Él está. ¿Qué distancia hay del cielo y la tierra y que los separa? Ese es el Padre nuestro. Estás en los cielos, santificado. O sea, en otras palabras, manténgase Dios en su santidad y yo no vaya a manchar ese lugar. No soy digno de entrar a la presencia tuya. Pero vénganos a nosotros, que se haga en nosotros lo que se hace allá en el cielo, tu voluntad. Y después le dice, y darnos el pan de cada día. Ahí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque usted necesita algo, pero usted compra hoy y después compra para 6 meses después. Yo lo hacía. ¿Okay? Eso son experiencias. Yo lo hacía. Y siempre estamos preocupados por 6 meses. Y el Señor Jesucristo nos enseña que no nos preocupemos, porque Dios nos va a suplir todos los días lo necesario. Ahora, ¿usted guardó lo necesario de mañana en 6 meses que lo va a usar o lo va a usar mañana? ¿Cuándo es que usted va a tener la necesidad? O sea, que hay una necesidad de aprender de los planes de Dios para con nosotros. Y también hay una necesidad de obediencia de parte de nosotros y de búsqueda de cómo
agradar a Dios con nuestra vida, para que cuando lleguemos a Él, nosotros estemos en una situación o en una forma de la cual Dios se agrade y sienta la necesidad de bendecirnos. Esa es la iglesia. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha dado un privilegio que el mundo, si pudiera entender, estaría todo el mundo en la iglesia hoy en día en este momento. No miraba a nadie, no miraba lo que hacía fulano, cómo se viste o no se viste, nada. ¿Por qué? Porque lo único que le interesa es aprender de Dios para servirle a Dios y tener los beneficios que Dios le dijo que todas las naciones serán benditas en Abraham. Y para Abraham ser bendecido, él tuvo que someterse a Dios en todo y agradarle a Dios en todo. Por eso Dios lo consideró su amigo. ¿Quién de nosotros nos atrevemos a decir que Dios es amigo de nosotros? No, Él es Dios. En otra forma, Él es el que nos gobierna porque Él puede. Pero Abraham no lo miró así. Abraham lo miró como un amigo en el que se confía, con el que se habla, con el que se dialoga, con el que se le traen los problemas y se le puede decir: necesito esto, y sabe que esa persona se lo va a conceder. La condición de nosotros como iglesia está bien difícil delante de Dios, porque lo único que la santidad desapareció. Hemos olvidado que para invocar el nombre de Dios debemos de apartarnos de toda iniquidad. Pero como nosotros hemos aguantado la santidad de Dios y hemos puesto todo lo que es iniquidad bueno, es bien difícil ser santo delante de la presencia de Dios, porque todo lo que Dios rechaza es bueno, es bueno, es bueno. Y nos olvidamos que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Estos hombres querían saber cómo vivir, qué palabras usar, cómo estar, cómo mirar a Dios para pedir. ¿Y qué era lo que ellos tenían que pedir para recibirlo? Y miren lo que dice más abajo, el 4 y el 5. Porque si ustedes, siendo hombres malos, buscan lo mejor para sus hijos, tratan lo mejor que tiene ese padre, se lo da a sus hijos. No los mata, no los envenena, no los rechaza. Y eso que ustedes son malos. Ahora, ¿qué tal? Sabiendo ustedes que Dios tiene todas las necesidades de ustedes, tiene la salud de ustedes en sus manos, tiene las enfermedades en sus manos, tiene el control de la lluvia en sus manos, tiene el control del viento en sus manos, obedece el mar y todo lo que hay en el mar a Dios, se mueven los pajarillos y nunca les hace falta comida. A veces los guaraguas me jovan a mí la gallina y me da coraje, no sé yo por qué le permiten me joven la gallina. Y esta semana maté una culebra, lo que yo nunca había hecho en mi vida. Pues se me metió en una jaula, me mató 2 pollitos y uno le costó la vida, porque me mató 2, me dejó uno vivo, mató 2 y uno se lo tragó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que se infló con el pollito que se tragó y después no pudo salir ella de la jaula. Y le costó la vida. Si hubiese sido inteligente, ella era muy flaquita, se metió en una cosita así, hermano, y se metió en la jaula. Después que se comió el pollo, se puso así, ya no cabía por la endija. Pues, le costó la vida. No fue inteligente. Ahora, yo tenía un miedo también porque él, se ponía bien larga. Y con la cabeza, yo digo, a mí no me vas a coger, lo siento, yo le tengo terror. Pero, hermano, así nosotros, hermano, si Dios me dio la capacidad de que yo podía salir de aquella culebra y yo no me atrevía ni meter la mano así Dios nos hace a nosotros. Cuando el enemigo trata de meterse en su vida como cristiano,
Usted puede decirle en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Y si usted tiene la palabra de Dios que le dice cómo y cómo hacerlo y a dónde hacerlo y por qué hacerlo, usted usa la palabra de Dios y usted se fortalece. Dios, usted sabe que Dios no va a quedar mal porque Dios lo va a respaldar. Y el que está delante de usted, el que está sobre usted es más grande. Y también no se nos olvida a nosotros que en este Padre Nuestro de enséñanos a orar, debemos de reconocer que somos pecadores y que debemos de pedir perdón a Dios antes de pedir ninguna cosa. Y si usted ha cogido algo, usted está enojado con algo, tenemos que nosotros obedecer la palabra que nos dice que vayamos primero al vecino o a quien sea y le pidamos perdón para después venir a Dios a pedir. Y eso fue lo que le ordenó allí a la gente en la iglesia. Si vas al altar y te recuerdas que hay alguien triste, enojado por culpa de cualquier cosa que tú hiciste, sal de aquí. Va y reconcíliate. Lo que él haga no te interese. Tú haz lo que yo te digo que tú hagas. Y la cuestión viene para atrás y yo te digo lo que vamos a hacer. Pues nosotros no estamos dispuestos a obedecer a Dios en nada porque fulano me hizo a mí esto. No, el Señor nos dice fulano te mandó, le dijo, si te recuerdas que alguien, y cuando habla de un alguien, hermano, puede ser cualquier cosa que usted hizo sin proponérselo. O tal vez el mismo enemigo hizo que la mente de esa persona viera algo malo que usted hizo y no era por él y lo cogió por él. Porque sucede un compromiso de mente, una mala mirada, una mala acción, una palabra, todo eso ofende a alguien. Y esa persona, como no tiene la capacidad de usted y yo, y no tiene el Espíritu Santo, y tampoco a ellos se consideran sometidos a Dios porque Dios no, a ellos no lo aceptan. Usted haga lo que Dios le dijo a usted como iglesia y déjelo a él que haga conforme a lo que él siente, porque Dios lo va a llamar a cuentas a él también. Todo lo que hagamos aquí está escrito, hermano, hasta los pensamientos de nosotros. Y qué mejor que como iglesia aprender a confiar en Dios, a depender de Dios, a esperar en Dios, porque Él es todo lo que nosotros tenemos, pero también Él es todo lo que el mundo entero necesita. Usted tiene la libertad de expresión, usted tiene un libro que lo enseña, usted tiene un Espíritu Santo que mora en usted y le dice esto es malo y esto es bueno. Esto lo hiciste mal, aquello lo hiciste mal. Vaya y arréglese, reconózcalo. No diga, yo no fui, fue él. Porque esa posición lo va a separar de la voluntad de Dios. Yo espero que usted represente a Dios en todo momento, en todo lugar, con toda acción, con todo lo que hacemos. Dios espera que nosotros somos, como él dice, embajadores. Y yo no voy a ir a un lugar a imponer mis ideas, porque entonces yo no soy embajador, soy dueño. Pero si yo voy embajador, yo voy a llevar algo que a mí me han dado para que lleve a otro. Yo soy vamos, aquí le decimos al muchacho demandado aquí en Estados Unidos. Mandan a alguien, le dieron el título de secretario de Estados Unidos y se vaya. Y usted hace lo que le da la gana por allá y deja lo que le mandaron a hacer aquí en Estados Unidos, que le dieron una nota a esto y esto, y fue y cambió. Usted ya no es embajador de los Estados Unidos. Ahora usted está representando usted mismo sus propios intereses. Ahora yo digo, hermano, cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, sería porque ellos querían recibir contestas a sus peticiones. Querían ellos ser cambiados y transformados mental y espiritualmente. Querían ellos agradar a Dios como Dios exige o demanda
o que usted siente hacerlo y no sabe cómo hacerlo, porque puede haber todas esas cosas en nuestras vidas. ¿Será que ellos querían darle más a Dios de lo que le estaban dando? ¿Sería que sus familiares siguieran a ellos? Querían ellos orar y no sabían cómo decirle: Padre, mira, mi hija no te sirve. Pero a lo mejor no fue y le dijo: Padre, mi hija no me soporta por el maltrato que yo la tengo. Enséñame a ser padre. En vez de decir aquí el que mando soy yo soy el jefe, aquí se mete todo el mundo debajo de la cama cuando yo hablo. Señor, enséñame a tratar a mis hijos. Alabado Dios. Señor, enséñame a respetar a mi esposa. Como yo trato a mi esposa no es bueno porque ella ya no quiere estar conmigo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que mi esposa vuelva a confiar en mí? O mi esposo, o mi hermana, o mi mamá. Enséñame. Y sobre todo, Jesús le dijo: reconocer el lugar donde están pidiendo. Cuando Moisés entró al monte Sinaí, ¿qué fue lo que Dios dijo? A Moisés no lo llevó, que Dios lo llamó, él no oyó voces, hermano. A Moisés no lo llevó al monte Sinaí, que le estaba pidiendo a Dios. Si yo desde chiquito me dijeron que yo voy a hacerle, que voy a libertar a Egipto. No, Moisés estaba cuidando animales, no estaba preocupado de nada, tenía una familia. Alabado Dios. ¿Y qué sucedió, hermano? Dios abrió una forma tan grande. ¿Y cuántas veces Moisés a lo mejor presentó sacrificios a Dios? ¿Cuántas veces a lo mejor lloró por estar con Faraón? Echó de menos el palacio, el trato. Pues era humano, como Moisés era humano como usted y yo, con anhelos como nosotros todos. Pero dice la Biblia que miró Moisés aquel árbol, miró hacia allá arriba y vio que aquello no se iba. ¿Cuánto tiempo le cogió para reaccionar? No lo dice la Biblia. Pero él se quedó mirando aquel palo por 2 o 3 minutos, tal vez 2 o 3 veces miró, le tendía las aves y miraba, todavía está allí, que es lo que... Y por curiosidad subió al monte Sinaí y se iba acercando poco a poco. No veía nada, no veía a nadie, nada se estaba rodando. La curiosidad a veces nos llega hacia Dios, hermano, si usted es honesto y sincero. Pero cuando él se iba acercando a ver por qué era, qué había pasado allí, la voz de Dios él oyó. Aquella voz que le dijo: quítate las sandalias porque el lugar que tú estás pisando es santo. Por lo tanto, si tú quieres mirar la salsa como arde, más vale que te quites los zapatos allá afuera y no toques ni siquiera alrededor de la salsa, porque aquí estoy yo. Y para tú acercarte a mí, tienes que dejar el pecado que tú has practicado hasta hoy en día allá afuera. Y en un minuto Dios transformó la vida de Moisés, lo capacitó y lo hizo su amigo. Alabado Dios, aleluya. La Biblia no dice que Moisés se quejó, ni gritó, ni nada. Él solamente se quitó las sandalias en obediencia porque le interesaba aquella voz que oyó de la salsa ardiente. A nosotros se nos enseñan tantas cosas. Y yo no sé cuántos fueron ustedes católicos. ¿Todos ustedes eran católicos? ¿Fueron algunos de la iglesia católica? No, yo me crié ahí. Y yo confesaba todos los días. Pero había una vez al mes que era especial, porque ese día se hacía un ayuno. Yo era chiquita. Pero
cada vez que yo iba a confesar, como yo no sabía, yo no practicaba el pecado, yo lo tenía en mí, pero no lo practicaba. Porque vamos a decir, el que se consume con licor, eso es pecado. Pero a la gente le gusta, ¿no? Y sigue. Lo probó la primera vez y siguió hasta lo último. Yo no me fui de mi casa con ningún muchacho, así que yo no sabía lo que era fornicación. Yo no rompí un hogar nunca me interesé en hombres casados. Yo no sabía lo que era adulterio. Pero ese pecado estaba en mí, pero yo no lo practicaba, ¿verdad? Pero hay veces que hay cosas que usted siente y le da pena. Y yo no sabía qué decir al sacerdote, y yo le decía, ay, yo le di a mi hermana, yo le dije una mentira a mi papá, y yo le desobedecí a mi mamá, me mandó para un sitio y no fui. Yo hacía eso y se lo decía a él. ¿Y qué pasa? Él me decía, ¿hiciste eso? ¿Peleaste con tu hermanita? ¿Hiciste aquello? Sí. Pues mira, vas a rezar 5 Padre Nuestro y 7 Ave María. Que por eso yo creo que fue que Dios me tocó ahí y me dice, habla del Padre Nuestro. ¿Por qué, hermanos? Alabado Dios, aleluya. Porque la Iglesia Católica se usa el Padre Nuestro como castigo por sus pecados. Y la Santa María, la Dios te salve María, es castigo en la Iglesia Católica por sus pecados. Es penitencia. Ahora, dígame usted, a este Padre Nuestro que nosotros leemos, al que me decían a mí, es la misma palabra, pero el significado, el motivo, era diferente. La diferencia no está en el Padre Nuestro, la diferencia está en el motivo y para qué lo usábamos. El Padre Nuestro se lo sabe todo el mundo de memoria, pero el significado de que esa enseñanza la hizo Jesús con el motivo de una pregunta de hombres que no entendían el significado de una oración a una persona santa, pero que era lo único que ellos tenían para pedir. Es una enseñanza de cómo acercarse a Dios, no es castigo. Es una enseñanza de reconocer a Dios como Dios todopoderoso y excelso. El Padre Nuestro es una enseñanza de la posición del hombre y entre Dios y el hombre. Tal vez ellos no estaban practicando el pecado, pero tal vez todavía quedaba en ellos pensamientos y acciones que ellos hacían que no eran gratas de ser hechas por un santo. Ellos no habían sido santificados más que con la palabra, porque todavía Jesús no había muerto. Nosotros fuimos transformados, cambiados, justificados después de la cruz y fuimos puestos en un lugar alto con el Señor a su diestra en el cielo espiritualmente. Alabanza, gloria a Dios. Pero a lo mejor ellos no lo entendían, que ellos habían sido santificados, porque en la Santa Cena Jesús les dijo a ellos, todos están limpios. Una confesión tan grande en la Santa Cena, aunque todas están limpios, déjense limpiar de mí. Son limpios por la palabra. Ahora la sangre de Jesucristo va a fluir en aquella cruz y ustedes acéptenla por fe y fe y fe en mí, que los amo. Yo soy Dios. Eso fue lo que yo entiendo que Dios me estaba hablando, hermanos. Y eso nosotros tenemos que enseñarlo, porque todavía hay millones y millones y millones de gente que están diciendo Padre Nuestro y Padre Nuestro por castigo, por penitencia, no porque sienten ese amor de Dios, no porque saben
buscar el amor de Dios, no saben expresarse sus necesidades delante de Dios Santo. En una condición pecaminosa nosotros no podemos hacerlo. El Señor le dijo: santificado sea tu nombre. No lo ligue con su vida pecaminosa. Acuérdese, Dios es santo y su nombre es santo, y el Espíritu Santo que está en nosotros nos santifica, porque ya nosotros hemos sido justificados en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Aleluya, Santo Jesús. Amén. Gracias. Esto está aquí en Lucas. Y yo espero